Me llamo Sofía Nercasó, soy artista visual de Santiago de Chile, vivo y trabajo en Santiago y mi trabajo tiene que ver principalmente con la luz y su percepción. Mi práctica artística se ha desarrollado en torno a la luz como tema y también la percepción de esta, la percepción visual. Son elementos que me interesan mucho para desarrollar en los proyectos y cómo esto se genera en una especie de conversación con el entorno. Utilizo muchas técnicas, pero principalmente técnicas que funcionan y se relacionan con la luz también. Desde ahí la fotografía análoga, bueno, el video, instalaciones, pintura, entre otras cosas. Este último tiempo he estado desarrollando y estudiando un poco la percepción visual y los límites de la visión. Desde ahí un poco qué significa la penumbra, el encandilamiento. Y bueno, para la residencia SAE, mi proyecto se basó en trabajar con la niebla como elemento del entorno natural y característico. Y desde ahí me di cuenta que en realidad, más que la niebla, el interés estaba bajo el blanco, como este no color que puede un poco ser transparente y a la vez puede tapar. Entonces el proyecto consistió en investigar y observar el blanco en el paisaje, en solanas, y también hacer experimentación con elementos que emitieran luz, como es una linterna, flash de cámara, etc. Y fue súper interesante, ya que los elementos que coincidían con el blanco se caracterizaban por ser elementos más etéreos o que estaban entre lo líquido y lo vaporoso. Entonces desde ahí apareció, claro, la espuma del mar, la nube, la niebla en sí misma, ¿cierto? Que sería como una nube terrestre. Y otro elemento que es como lo opuesto en su materialidad, que es el cuarzo lechoso, que también está en el paisaje y que se puede encontrar fácilmente. El proyecto quedó sujeto a un poco, bueno, la aparición de la niebla, que eso era una cosa, se escapaba de mi control, sino que tenía que ver con un fenómeno natural que sucediera. Y con la exploración del blanco en el paisaje. Desde ahí, obviamente, la recolección es un elemento importante. Realicé unos lumen print, que es este papel fotosensible, ya no expuesto en el laboratorio como fotograma, sino que se pone al sol directo. Y existe una especie de reacción. Trabajé con la espuma del mar, el agua del mar. Y bueno, un video ensayo también donde va recogiendo y recolectando todas las reflexiones en torno al proyecto y a la experiencia en SAE. Y por último realicé unos dibujos que tenían dos técnicas distintas. Uno eran unos dibujos en tinta, donde intentábamos, era como una especie de ficción de qué sucede a partir de la definición de niebla, que eran estas gotas de agua suspendidas en la atmósfera, y qué sucede si yo voy acercándome a eso, como una especie de zoom, y qué es lo que sostiene o qué espacio existe entre una gota y otra. Y por otro lado, realicé unos dibujos que eran en vidrio, donde fui puliendo el vidrio y realizando una incisión. Estos dibujos eran especies de dibujos invisibles, ya que el raspado generaba una especie como de blanco semi-translúcido, pero cuando se ponía frente a un foco, esta sombra se proyectaba y se podía ver el dibujo. Bueno, investigando sobre también la percepción del blanco y este no color que está en este extremo, o sea, que se puede polarizar hacia algo como opaco, totalmente denso, que te quita la visión de alguna manera o te puede limitar. Y por otro lado está este blanco que es translúcido, que permite esa transparencia o esa visión. Encontré el concepto de Cecilia, que justamente habla e intenta como clasificar y categorizar la percepción, la sensación visual al percibir un color.
Entonces, ese mismo diagrama también lo utilicé en los dibujos de vidrio para poder explicar el fenómeno de la visión del blanco en Solana en particular. Bueno, la estadía en SAES fue muy productiva. Creo que es muy bueno tener una residencia donde realmente exista como una cobertura total en la producción y apoyo para poder realizar obra y estar enfocado. En ese sentido, fue muy bueno tener el tiempo y el espacio para poder experimentar, para poder explorar y producir obra. Creo que las condiciones de apoyo, de tiempo y de abrir el campo de investigación me permitieron desarrollar otras técnicas que fueron también nuevos desafíos, ya más específicos técnicos de manejar esa técnica, como es el ocupar o pulir el vidrio y también, por ejemplo, hacer en gran formato lumen prints, que era una experiencia que no había tenido antes y que creo que fue muy beneficiosa, bueno, muy interesante. También se abrieron como hartas posibilidades de explorar lo fotográfico, desde también ocupar una linterna hacia nuevos proyectos que quisiera desarrollar. Bueno, en la residencia realizamos un taller a una escuela dentro de Solana, el cual fue muy interesante porque un poco propusimos explorar e indagar el disco de Newton desde el color en movimiento, y creo que es súper importante volver a esa instancia, bueno, de juego, de exploración material, y de, claro, como esa actitud de apertura, que creo que es algo que también un poco yo intento volver a ello en la residencia o en los procesos artísticos. Y fue muy bonito compartirlo también, como tener esa instancia, ese tiempo para explorar, sorprenderse, ver lo que sucede, entender un poco sobre la percepción. Fue muy bonita la experiencia ahí compartida.